continentes, ¿no? Origen de los continentes. Entonces, en Origen de los continentes, que vamos a plasmar el día de hoy, vamos a hablar de dos hipótesis o teorías que nos presentan los estudios actuales que se han podido dar como indicios para rastrear o, digamos, entender de cómo se formaron los continentes, ¿no? Entonces, vamos a plantearnos de la siguiente manera. ¿Habrá algún indicio que nos lleve a pensar que los continentes de la Tierra propiamente son piezas como un rompecabezas y que alguna vez habrán estado unidas? Entonces, esta pregunta, digamos, vamos a tener que trabajarlo con el tema de origen de los continentes. Entonces, hablar del origen de los continentes es tal vez centrarnos primero en dos factores importantes, ¿no? Uno lo conoce en la hipótesis o teorías de derivación continental, ¿no? O conocido también como la hipótesis de traslaciones continentales, son cualquier otro nombre que sea, hipótesis de traslación continental o derivación continental, ¿ya? Y la otra, que está mucho más adelante, ¿no?, se llama la teoría de las tectónicas de placas, ¿no? Son dos teorías o dos hipótesis del cual vamos a trabajar el día de hoy. Entonces, nos vamos a centrar en el primero. En el año 1912, ya un físico y meteorólogo alemán, ya conocido, y ahí tienen el nombre, Alfred Wegener, él dio una perspectiva de cómo pudo haber sido el origen de los continentes. Según él, cuando plantea que los orígenes de los continentes se dio hace millones de años, él dice que estos, o 200 millones de años, donde él plantea expresivamente, deben haber estado todos en un solo bloque. Entonces él dice, los continentes han estado unidos y esa única unión de toda la Tierra se llama Pangea. ¿Qué quiere decir? Un supercontinente unido. No hay dos, no hay tres, solamente uno, llamado Pangea. Y hay un solo océano, llamado Pantalasa. Entonces, esto es lo que se dio origen a la Tierra, según como lo entiende él. Entonces, pasaron los años, él dice, no, pasaron siglos, entonces esto ha ido cambiando. O sea, esto ha tenido ciertas rupturas. ¿Y cómo ha tenido estas rupturas? Él dice, no, en el tema del movimiento de la Tierra, en el movimiento de rotación propiamente, en el movimiento de rotación, la Tierra se dio origen a dos bloques, o sea, se separó en dos bloques, una parte norte y una parte sur. Entonces, él empieza a decir que en esta división que se ha podido dar hace 200 millones de años, finalmente estos bloques fueron llamados, como él lo presentaba, Laurasia y Gondwana, así lo conocen, ¿no? Gondwana, así se pronuncia. Entonces, en este sentido, él dice, ¿no?, la parte norte y la parte sur. Y en la parte norte, él dice, deben haber estado agrupados todo lo que es Norteamérica, la parte de Europa, la parte de Asia y Groenlandia, ¿no? Toda esta parte debe haber sido un bloque que se desprendió, ¿ya? La parte norte. Y en la parte sur, ¿ya?, deben haberse estado otro bloque llamado, digamos, lo que nosotros hoy conocemos como todo lo que es América Central, América del Sur, ya la India, la Antártida, Australia, África. Esto es lo que se dio en el bloque sur. Pero ahí mismo, dice él, debe haber dado origen, como él lo plantea, a un mar llamado Tetis. Ese debe haber sido el origen que se dio ante esta separación de lo que era el Pangea uno solo. Finalmente ahora tenemos dos bloques y hoy día conoceríamos a ese mar Tetis, sería conocido como el mar Mediterráneo, ya que es un mar bastante antiguo también. Entonces él dice, ahí se dio el origen de este océano, no entre esa separación, porque quedó más o menos al medio. Entonces, eso es lo que va planteando Alfred Wegener, el alemán, en el año 1912. Es la teoría. Claro que teoría e hipótesis quiere decir que esto no ha sido comprobado, pero por lo menos son los indicios de los estudios de cómo pudo haber sido la Tierra y cómo finalmente lo tenemos el día de hoy y los procesos que ha pasado. ¿Ya? Ahí tenemos uno solo, el Pangea, y ahí podemos tener ya la división, ¿no? ¿Ya? Dos divisiones, la parte norte y la parte sur, ¿no? La Eurasia y Gondwana, ¿no? O Gondwana, también lo conoce de esa manera. Pasando entonces, ahí podemos ver la parte norte y la parte sur.
Entonces, él dice, hace 135.000 millones de años, podemos nosotros entender, dice él, de que también se empezaron a formar otros océanos, ya después de este mar Tetis, ya, o mar Mediterráneo conocido en la actualidad, también se van la creación de otros océanos. Entonces ahí podemos, dice, según él, la creación del océano Atlántico, la creación del océano Índico, ya empiezan a dar, digamos, tener ya mucho más forma. Entonces, como él lo va presentando. Y más adelante él dice, ¿no? La parte de Sudamérica con la parte de Sudamérica, obviamente, y Centroamérica, con Norteamérica, también han tenido una formación, de tal manera que se lograron unir. Y para eso han tenido que pasar un proceso, dice, ¿no? De bastante tiempo donde finalmente se logra unir. Y después él habla, hace 65 millones de años, también el Antártida se va separando y de tal manera que se va desprendiendo hacia el polo sur. Y finalmente, dice, se une con el Asia. O sea, él lo va presentando paso a paso de cómo fue uno solo, ¿ya? El Pangea, y finalmente cómo llegó a nuestros días. Entonces, ante esa explicación, él plantea esta teoría y cómo paso a paso se pudo haber, digamos, llegado a formar hasta tener nuestro proceso actual. Entonces, él dice, ¿no? Pasaron ahora ya de 65, pasó 25.000 años, ¿ya? Estamos hablando ya mucho más tiempo, los continentes se fueron desplazando de un lugar a otro. Y todo esto él avalaba su teoría, ya que la Tierra está teniendo el movimiento de rotación, entonces en ese movimiento de rotación están quedando aislados unos de otros. Quiere decir que se están desfragmentando, o quiere decir que se están separando, a eso sería, ¿no? Entonces él habla de cómo finalmente Norteamérica con Sudamérica, hablando ya de nuestro continente, logran unirse con un famoso istmo, que lo conocía, ¿no? Istmos, la unidad que se va a dar con el Panamá. Ya Panamá va a ser uno de los, digamos, lugares que va a hacer que hace 1 millón de años atrás aproximadamente logran finalmente unirse. Y de ahí ya finalmente estaban unidos, digamos, Norteamérica, Centroamérica y Sudamérica. O sea, todo lo que hoy en día conocemos ya finalmente se lograron unir, ¿no? Es el proceso que él va explicando, que no necesariamente estaban unidos, un tiempo estaban separados y después ya con el Istmo de Panamá logran juntarse ante este movimiento. Así como otros se desfragmentan, en este caso se fragmentaron, en este caso, ¿no? Se lograron unir. ¿Ya? Y podemos ver los procesos que van a ir dando, ¿ya? Hace 245 millones como ha sido, ¿ya? Más o menos aproximadamente ya desde el Pangea y cómo van dividiéndose, a lo que se va conociendo como el, digamos, de uno solo propiamente, lo que era la Tierra uno solo es el Pangea y Pantalasa sería el único océano. Ya de ahí pasa a la división de dos, ¿no? La Eurasia y Gondwana. Y finalmente va a llegar a formarse, lo como hoy en día nosotros entendemos, hace 65 millones de años, donde ya empieza a haber esta separación, incluyendo que Sudamérica y toda la parte Centroamérica y Norteamérica lograron unirse. Y finalmente a partir de ahí, dice él, ya se logra entender de cómo la Tierra ha llegado a tener estas formas de los continentes, ¿no? Incluyendo ya la formación de algunos océanos, el Índico, el Mediterráneo, el mar Mediterráneo, el océano Índico, el océano Atlántico, toda esta forma de cómo finalmente se logró formar. Eso es lo que él presenta, ¿no? Y aquí podemos ver algunos casos del proceso que sigue dando, ¿no? Y podemos decir, ¿no? Esa gran masa de la Tierra se fragmentó en trozos que se desplazaron sobre los fondos oceánicos, dando, digamos, lugar a los continentes tal como hoy lo conocemos, ¿no? Y ahí podemos ver el proceso, ¿no? De 300 millones de años a 120 millones de años después, de ahí pasa a 60 millones después y finalmente cómo quedó en la actualidad. ¿Ya? Les doy un minuto ahí como para que podamos ver los procesos que han ido pasando, ¿no? El proceso de hace 300 millones de años, más adelante 120 millones de años atrás, ya hace 60 millones de años y finalmente cómo se da en la actualidad. Algunos estudiosos, geógrafos dicen de la siguiente manera: si por el movimiento de rotación se fragmentó, entonces todavía tendremos que esperar millones de años para que haya estos cambios. Entonces sobreentiende que deben continuar estos cambios. Ese es uno de los temas que hay. Entonces va a variar.
Bueno, este es el, digamos, la cuestión que se da, ¿no? Ese es el tema. Entonces, tiene que pasar todavía 1000, como dice, 60 millones de años recién como para que tengan variantes o variaciones, en todo caso, nuestra forma de los continentes y la forma de la, digamos, de los espacios donde habitan las personas, la parte tierra. Bueno, ese es el tema que tal vez se le hace la pregunta. ¿Y cómo nos contestaría este señor? Diríamos, sí, el tiempo va a seguir modificándose. Vuelvo a repetir que esto solamente es una teoría, no necesariamente, tal vez una de las teorías más aceptadas, por eso es que se presenta de esta manera. ¿Ya? Pasamos ahora, o en todo caso, hacemos un paréntesis ahí para dar pase a algunas preguntas. ¿Algunas preguntas? Pachas, ¿alguna pregunta, por favor? Pizarro. Nada, profe. Las diapositivas va a estar, por favor, usted ya ven el resumen, cómo lo pueden copiar en su cuaderno. ¿Se copia? Ahorita no, pues, ahorita va a ser difícil que lo vayas copiando. Ya lo copias después, ya cuando te mando a la diapositiva. Ya, profe. Ya, busca ¿Eso se copia? Dice el primo. Ahora no, después sí, obviamente. Ya, pero eso nomás. Dice Así el es. primo. Está corto, está corto. ¿Ya? ¿Alguna pregunta, Bernal? Sí, le escuchaba, disculpa, antes de Bernal. Sí, te escuchaba, creo que Pizarro. García. Yo le saco impresión, profe, ¿está bien? No, no hay problema. Copia. No hay problema. No hay problema que tú lo saques. La intención es que lo hagas sin que papá se moleste, sin que diga, me estás originando gastos. ¿Ya? Aquí, por ejemplo, por eso te he presentado como un resumen, ¿no? Y no necesariamente ya lo podrías imprimir. Ya, profe, tranquilo. No, para nada, no nos estamos incomodando. Profesor, disculpe una pregunta. Sí, le escucho. Profesor, ¿cómo se llama? ¿Cómo se va a hacer la revisión para poder pasar el mes? Ya. Ahorita recién hemos llegado al mensual. Ya, entonces, la forma por ahora, la que estamos revisando en la actualidad serían por lo menos las tareas. Entonces, las tareas se están enviando por intranet. Esa es la única que... ¿Cómo se llama? ¿Son tareas? No, las tareas son las que se envían a la vista en cada hoja o en cada diapositiva. Al final dice actividad domiciliaria. Esa es la que tienes que enviar por intranet. Solamente esa. Las clases no. Entonces, por la pura, o sea, no es necesario copiar, ¿o sí? Sí, cabrón, de resumen, ¿entiendes? ¿Para qué, man? Si no revisen por ahí. Una de las maneras que le aclaro que sí tienen que copiarlo, ¿por qué? Tal vez un resumen, ¿por qué? Porque eso te sirve. Una persona aprende mucho más cuando empiezas a transcribir. O sea, quiere decir que yo transcribo, obviamente debo saber lo que estoy transcribiendo. Entonces, no dejar para muchos días, si el día de hoy llevo la clase, entonces hago un resumen y lo transcribo partes importantes y finalmente yo tengo mi cuaderno. Yo te aseguro que si lo hacen después de la clase, yo te aseguro que ustedes van a estar preparados para cualquier examen, para un examen de admisión, y eso es difícil que se borra de su mente de acá a unos 2 años, 3 años, ustedes van a estar recontra lúcidos para dar un examen de admisión. Ya, eso no se va. El detalle es que si yo no copio, solamente escucho y no hago las tareas, o sea, no le presto un poquito más atención después de la clase, entonces lo más probable es que en algunos casos me dure una semana, a algunos le dure un día, o le dure unos meses. Llegó diciembre y se olvidaron mucho de los temas. Tiene que poner atención, bro. ¿Ya? Es uno de los temas importantes que hay. ¿Ya? Muy bien, entonces, ¿alguna pregunta, Bernal? Nada, profesor. No. Bernal, pregunta de Bernal. Costa. ¿Oh? Costa también es parte del quinto de secundaria. Nada. Entonces, pasamos entonces a la siguiente teoría de hipótesis. Sí, le escucho. No se le escucha. No se le escucha. Ya, a ver.
Nada, nada. Demasiado ruido. Oiga, va su audio. Ah, madre mía. Profe, activa el chat. ¿Qué pasó con el chat? Algo Activa el pasó. chat, profe. Se distraían mucho en el chat. Me he dado cuenta que se distraían mucho en el chat. Ya, ahora sí, vamos a continuar, ¿ya? Muy El bien. chat está ahí, ¿no te das cuenta? No. No, mano. Hermano, chévere, gracias. Profe, sí. ¿No pueden chatear? Yo veo- El chat está ahí, el chat no se ha eliminado. Vamos. Ya está perdiendo tiempo. Claro, muy bien. Vamos a continuar. Vamos a continuar, ¿ya? Muy bien, continuamos entonces. A ver, vamos. Tenemos, entonces, para continuar de la siguiente manera. En las teorías, o la siguiente teoría, o la siguiente hipótesis, es la teoría tectónica de placas. Esta teoría no contradice, más bien esta teoría lo que hace es, en cierta manera, complementar. ¿Ya? En ninguna otra manera, vuelvo a repetir, contradice. Esta teoría, repito, complementa. ¿De qué manera complementa? Entonces, esta teoría plasmada en el año 1961, él sostiene de esta manera, el norteamericano Harry Hist, sostiene de que la corteza terrestre está conformada por variedad de bloques, lo que él le llama las placas tectónicas. ¿Cómo van a interactuar? De manera muy permanente, de tal manera que de manera interna se van moviendo estas placas. Y estas placas que van a tener movimientos internos de fricciones en algunas veces, o algunas veces tener choques. Entonces, estos choques o fricciones en algunas veces va a lograr hacer de que finalmente hay una alteración. Entonces vamos a explicar de cómo se dan estas placas, también llamado placas continentales, o también lo llaman placas oceánicas, digamos, los tipos de estas placas tectónicas, de tal manera de cómo finalmente va a alterar o va a hacer los cambios, ¿ya? Y finalmente va a explicar de cómo posiblemente también se han originado, ya digamos, la separación de estos continentes. O sea, para ningún momento él también dice, esta teoría explica que estaban separados. Según esta teoría, también él complementa y dice se separaron por esta manera. Entonces, por las placas tectónicas, por la separación, por los volcanes internos que hay, o sea, todas esas formas han originado que finalmente se separen la Tierra. O sea, lo que sería muy parecido a la geodinámica, ¿ya? Los movimientos internos de la Tierra, todo, y finalmente eso sería lo que va a plantear Harry Hist, norteamericano, la forma de cómo se separaron los continentes, ¿no? Entonces, vamos aquí. Las placas tectónicas vamos a plantear de la siguiente manera. Él lo dice que es una parte sólida, propiamente, de cómo la Tierra, digamos, en su forma externa, ¿ya? Entonces, tiene una, digamos, una forma visible de lo que nosotros donde estamos habitando, la corteza terrestre, pero internamente, con el pasar de los años, o tal vez con ciertos movimientos telúricos que también se puede dar, finalmente logran tener una alteración, o sea, logran tener un movimiento, que esos movimientos finalmente van a alterar la parte externa. ¿Cómo lo vemos de esta manera? Lo explica aquí de esta manera. Aquí vamos a ver algunas placas más conocidas. Para nosotros la más cercana tenemos la placa de Nazca, ¿no? Una placa oceánica que choca con la placa sudamericana, ¿no? Y otras más, ¿no? Y podemos tener todos los, ¿no? La placa de los Cocos, Juan Fuga, Filipinas, las Antillas, Arábica, Antártida, Pacífica, Indo-Australiana, Africana, Euroasiática, Americana, o sea, hay bastantes. Una de las placas muy conocidas para nosotros, el más cercano que tenemos y el que nos genera bastante problema es la placa de Nazca. Aquí podemos ver graficado tal vez los diferentes tipos de placas que se dan. Y obviamente vamos a centrarnos en la parte inferior izquierda con la placa de Nazca, del cual hace un choque con lo que sería toda la parte de Sudamérica, ¿no? Y obviamente uno de los afectados fuertemente somos nosotros los peruanos. Entonces, ¿cómo se dan esta conformación de placas? ¿Cómo es lo que empieza a hacer que hay una división? Inclusive,
las fallas. ¿Qué son las fallas? A veces lo que se dan las ciertas divisiones ya que se va a encontrar en la corteza terrestre. Esa famosa fricción que sirven también, ¿no? Entonces, ¿qué es fricción, profesor? No estoy entendiendo qué es fricción. Ahorita voy a activar la cámara. Entonces, yo puedo tener un objeto de la siguiente manera. ¿Ya? No sé si me están observando por la cámara. Ya voy a tener que salir un momento de acá. ¿Ya? Entonces voy a presentar. A ver, ¿qué tengo cercano? Tengo mis cuadernitos y tengo mi pequeña cartuchera. Encontramos ya hasta el celular, pues más rápido. Suponiendo que estos son dos, a ver, voy a tratar de ponerlo. Esto es una parte de la Tierra, esto es una parte de la Tierra. Entonces está junta, ¿no? Está junta. Algunas veces se dice que los movimientos de la placa se dan de esta manera. A veces internamente chocan. Entonces al chocarse, uno se sobrepone al otro. O sea, una parte de la Tierra que hace el movimiento geodinámico, uno se va hacia adentro y el otro se sobrepone. Entonces, de tal manera que los que estaban yendo así de esta manera, así, finalmente uno se sobrepone, el otro así. Uno debajo y otro encima. A veces sucede eso y eso produce los levantamientos comúnmente parte de los lugares. Algunas veces no necesariamente sucede así, sino que el movimiento se da de esta manera. O sea, uno viene de este lado y uno viene de este lado. De tal manera que no chocan, sino se da una fricción. O sea, la fricción sería de esta manera. ¿Ya? Así. O sea, uno así y uno así. Están friccionándose. Esto también es otra de las formas ya de los movimientos que se dan a veces en la Tierra y eso se llama fallas. Ahora sí vuelvo a la diapositiva. ¿Ya? Algunas veces a eso lo están considerando también como fallas. ¿Ya? Ahí tenemos. Ahora, pasamos a lo que vamos a ver. Pasamos entonces a lo que va a ser entonces en las formaciones propiamente. ¿Ya? Ahora sí. ¿Por qué se mueven las placas? Debido a las altas temperaturas, que eso es el otro postulado que presenta, entonces dice que ante altas temperaturas, ya en el interior de la corteza terrestre, ya en el interior, ya que sería en el manto, en el núcleo, finalmente esto es lo que va a originarse que internamente se den ciertos movimientos. Sobre todo el tema, lo que tiene la composición que se encuentra en el manto. Entonces, si vemos nosotros aquí en el gráfico, ya aquí vamos a ver cómo se va a ir desplazando ya todo lo que es el magma, podemos darnos cuenta de cómo vemos ahí de color tal vez rojo y vemos un poquito más claro, casi como color anaranjado. Entonces, lo que ve en la parte del rojo, la parte de anaranjado, eso sería el movimiento, sobre todo la parte del rojo. Se da el movimiento y algunas veces dice que esto del rojo no necesariamente ha estado separado, se sobreentiende que eso ha estado junto. Entonces, ante un movimiento interno, entonces el magma sale de tal manera que va a dividir a la Tierra. Y ahí vemos, ¿no?, cómo se da el levantamiento. ¿Ya? Algunas veces también ese movimiento de las placas hace que finalmente la corteza terrestre va variando. Y muchos dicen que en esos movimientos fuertes que ha habido separaciones. Entonces complementa a la otra teoría anterior, ya a la derivación continental que lo conoce, que finalmente esto ha alterado, o sea, ha ido la separación. Eso es lo que va considerando esto. A ver, pasamos un poquito aquí en la parte inferior. ¿Qué dice? Estas corrientes de convección provocan el desplazamiento de las placas y con ello el movimiento de los continentes. Entonces, ante estos movimientos internos que se han dado, finalmente se han dado el movimiento de los continentes y propiamente se han dado la separación. Y ante una separación, obviamente, también continuaron con los movimientos, ¿no? Esto es lo que finalmente va complementando a la teoría, esta teoría de tectónica, va complementando a la teoría de derivación continental o traslación continental, ¿no? Complementa al otro. ¿De qué manera se mueven? Y aquí estaba lo que tal vez le expliqué no tan didáctica, pero aquí está ya con gráfico. ¿De qué manera se mueven las placas? Al separarse, finalmente cuando dan las placas tectónicas, la evaporación de la lava u otros más, o ante otros movimientos también de fricción, ya como que se pueden dar fricción, finalmente también hay un tema de elevarse y finalmente algunas veces también se separan. ¿Ya? Como sobre todo que se da en el punto número 2, cuando dice colisionar entre sí, o sea, cuando van ante un mismo dirección,
¿no? Van a haber un choque. Y en el primer caso se da la separación, las placas se separan. Y el tercer caso es lo que le decía, ¿no? La famosa fricción. Cuando se deslizan una en contra de otra, ¿no? Entonces se van deslizando y finalmente ahí se da el tema de fricción. Eso también es otra forma de cómo se van a dar estos choques, ¿no? ¿Ya? Estos, digamos, separación, mejor dicho, ¿no? ¿Cómo se van a dar esta separación? ¿Ya? En el segundo caso, levantamiento, en el segundo caso, como las placas van a tener un punto en común, o sea, un choque, cuando dice colisionar entre sí, finalmente la parte que sobrepone encima de la corteza terrestre va a aparecer formas onduladas. Eso se llama los famosos plegamientos. Y finalmente, si un lado se eleva, obviamente el otro lado se va a tener que ir hacia lo más profundo, ¿no? O sea, uno hacia adentro y uno se sobrepone, ¿ya? Entonces, eso va a ser los choques de las placas. Así lo presenta esta teoría y así es lo que va dándose, y con esos movimientos él dice que así se separó. Otro, ¿cuándo se separan las placas? ¿Ya? Aquí vamos a ir viendo, ¿no? Otra de las formas se ha dado, sobre todo en la parte del lado izquierdo, que es una imagen mucho más real. Entonces, ahí nos presenta de cómo cuando, digamos, en las erupciones volcánicas, que obviamente van elevándose, o también llamadas las elevaciones submarinas o dorsales oceánicas, van elevándose, y finalmente la Tierra hace que se separe en dos, ¿no? Se va separando, uno al lado derecho, uno al lado izquierdo. Y eso también se dice que ha dado origen a la separación, como en este caso podríamos ver, ¿no? O sea, el manto, y ahí podemos ver, ¿no? Como el lado derecho, como el magma va elevándose y finalmente, ¿no? Hace la separación, ¿ya? Cuando las placas colisionan entre sí, aquí podemos ver al otro lado, ¿ya? Los famosos, o sobre todo que aquí tenemos ya en el lado derecho, una forma más didáctica, ¿ya? Que uno ya van a una misma dirección, o sea, un punto en común, el lado derecho y el lado izquierdo. El lado izquierdo, mientras uno de ellos se va hacia, digamos, hacia adentro, uno de ellos va a tener que sobreponerse y va a dar lo que es la formación del volcán y obviamente la elevación. Algunos dicen que también esto es lo que ha originado la separación, ¿no? Eso es otra postura que lo va presentando. Cuando las placas se deslizan una de otra, ¿ya? Y aquí vemos una famosa falla, así lo conocen también, la famosa falla de San Andrés, una de las más famosas que se encuentran en Norteamérica. Entonces ahí podemos ver una fractura. O sea, cuando se ve una fractura es como que en nuestra piel, ¿no? Nos cortamos y hay una pequeña abertura. Entonces es igual, ¿no? Mi piel sigue estando, la parte, digamos, está unida todavía. Los otros solamente hay una pequeña parte que ha sufrido una abertura. Entonces, esas pequeñas aberturas también en la Tierra, obviamente no lo llaman como, digamos, como fracturas, ¿ya? Fracturas lo conocen, ¿no? Ese es el término que lo conocen, ¿no? Una pequeña fractura. Esas fracturas comúnmente se dan cuando se van deslizando uno en dirección contraria del otro, ¿ya? Dando paso a lo que van a ser el desplazamiento opuesto y lo que se va a llamar la famosa fractura, ¿no? O fricción, que también lo conocen, ¿ya? Sufre una fricción la Tierra. Y obviamente esto es originado a veces con fuertes terremotos, a veces con temblores, se van dando ciertas fricciones, ¿no? Finalmente, muy bien, hasta aquí. Por favor, ¿alguna pregunta? ¿Ya? Preguntitas. Vamos a dar pase a todas las preguntas posibles. ¿Ya? De la clase, por cierto. No tengo nada de lo que es literatura. Oh, uy. A ver, de la Cruz, ¿alguna pregunta? De la Cruz, ¿alguna pregunta? ¿Hay bastantes de la Cruz, creo? No creo. Hay dos nada más. Sí, sí, dos, ¿no? Sí, sí, tiene razón, sí, sí. Ya, Diana. Diana, si yo tuviera que hacerte una pregunta sencilla, según la teoría
¿ya? La teoría de derivación continental, o también conocido, esa teoría también es conocido como la teoría de traslación continental, la primera teoría. Este autor, Alfred Wegener, ¿cómo lo presenta a la Tierra? ¿Cómo lo presenta? ¿De qué manera? ¿Lo presenta separada? Él dice que algún día la Tierra estuvo separada, estuvo unida. ¿Cómo lo presenta él? Unida. Ya, unida. ¿Cómo lo llama esa unidad, a esa única, a ese supercontinente, porque era un solo continente? ¿Cómo lo llama él? Tiene un nombre que comienza con P. Pangea. Pangea. ¿No? A ese supercontinente lo llama Pangea. Y también había un solo continente, según este autor. Según este autor dice, hay un solo continente y hay un solo océano, perdón, me corrijo, un solo océano. ¿Cómo lo llama el océano? Lo podríamos trasladar a nuestro amigo Ríos, Romario. Uno que le gusta hablar, pero bastante, nuestro amigo Eric. Auca. ¿Ya? Hablando de eso, ¿Auca está en clase? ¿Qué tal? Solo que No lo he visto. Auca, no lo he visto. Auca no lo veo desde el año pasado. siempre estaba, pero nunca hablaba. En su casa debe estar. Y a ver, la pregunta es, si Pangea lo considera como el único continente, ¿cómo lo llama al único continente, perdón, al único océano en ese entonces? A ver, ¿quién quiere ayudar? ¿Quién quiere contribuir? ¿Quién quiere ganarse punto? Así como, sí, Pangea es el único continente que lo plantea Alfred Wegener, ¿no? Pero ¿cómo se llama ese único océano? Se sobreentiende, si hay un único continente, también hay un único océano. Claro. Bernal, Pachas, de la Cruz, Costa, Hidalgo. ¿Cuál es la pregunta? La pregunta es, Pangea se llama el único continente, ya está. ¿Cómo se llama el único océano? ¿De dónde se derivan los demás océanos? El único océano que hubo en esos tiempos de la Pangea. Pangea, ¿sobreentienden? Pizarro, Romario, Puma. Pantalaza. Ahí está, Pantalaza. Eso sería, eso Sí, si no, no le he podido captar. ¿Quién es? Del Del Pino, creo que ha sido. Para estudioso, espera atento. Otra pregunta interesante que podemos hacer sería, cuando señor Wegener dice que se dividió, ¿en cuánto se dividió? O sea, pasó un tiempo, se dividió, ¿ya? O sea, hace 300 millones atrás dice que era uno solo. Después, hace 200 millones de años, se dividió. ¿En cuánto se dividió? ¿En cuántos, digamos, pedazos, digamos, en cuánto? En dos, sí, en dos, ¿no? La Eurasia y Gondwana se conoce así, ¿no? ¿Ya? En dos. Ahora, en ese tiempo también aparece la formación de estas, digamos, entre estos océanos, entre estas divisiones, se origina un mar. Obviamente no es continente, porque tiene menor tamaño, origina un mar. ¿Cómo se llama ese mar en la actualidad, Palomino? ¿Cómo se llama ese mar? Responde. Ya, ese mar antiguamente se llamó Tetis, así se llamaba, Tetis, ¿no? Ese es el nombre que se le dio. Pero en la actualidad, ¿cómo se llama ese nombre? En la actualidad, ya le han dado un nombre ya. En la actualidad. Napán, Tineo, Julca, Upuche. O sea, en esos tiempos cuando se divide en dos, o sea, se divide en dos bloques el continente, o sea, de Pangea se divide en dos. En esos tiempos también, al dividirse, se da origen a un mar. Ese mar que se dio origen se llama el mar Tetis. O sea, así se conoce ese mar. Pero la pregunta es, ¿cómo se llama ese mar Tetis que se dio origen en esos tiempos, hace 200 millones de años atrás? ¿Cómo se llama en la actualidad ese mar? Está en Europa.
Ay, Ese mar, ahorita te vas a recordar, Palomino, ese mar abarca, ya, puede ser Palomino, ahí tiene Atineo, ese mar en la actualidad abarca 3 continentes, colinda con 3 continentes, con Asia, con África y con Europa. En la actualidad, el único mar que abarca 3 continentes. No. Profe, no sale en internet. no Bueno. sale en internet. Quitoso mi causa. Ya, a ver, ¿cuál sería? Índico, profe. Castro. A ver, Oh, ¿verdad? No sale. Castro. Esta es una buena pregunta. Palomino, ahí tiene Atineo, ¿Cuál es la pregunta? Julca. Ya, pues ya. La pregunta es que cuando se dividió en 2 bloques, como lo presenta Wenegger, en ese tiempo se empezó 2 bloques territorios y aparece un mar. Ese mar se llama Tetis, ya antiguo, hace 200 millones de años atrás. Ese mar en la actualidad ya tiene un nombre y no se llama Tetis. En la actualidad Índico. existe. Nada, no es. Mar de Tetis, nomás sale. No, pues eso es hace 200 millones de años atrás. Pero en la actualidad ya no hay pues Tetis. En la actualidad tiene otro nombre ya. Triásico. ¿Timería? Nada, Ni un Conocido, ¿eh? nada. ¿Mediterráneo? ¿Quién dijo? Yo. Dije hace rato. ¿Quién dijo para jalarlo? Yo, profe Palomino. Ya, Mediterráneo es.